Bienvenido a la siguiente información. Soy Ali Jauregui y seguiremos con el curso Análisis de Sistema de Medición MCA. Anteriormente habíamos visto hacer el estudio de RR utilizando el método de rangos, ¿okay? Un método preliminar. En esta ocasión veremos cómo realizar el estudio de RR utilizando el método de los promedios y rangos, donde incluiremos gráficas de control. Bien, lo haremos en un primer momento utilizando una hoja de Excel y posteriormente lo vamos a comparar cuando lo usamos en el software estadístico Minitab. Bien, empecemos. Vamos a la fuente. Pongamos el caso de que queremos realizar el estudio de RR o ese sistema de medición, analizarlo. Tenemos un instrumento que es un calibrador digital y vamos a medir el diámetro de una parte, de una pieza que corresponde a los procesos productivos. En este caso, bueno, simplemente tomamos 5 muestras o 5 partes, 5 elementos que saca mi línea de producción al azar, de forma aleatoria, y nos vamos a llevar para el estudio a 3 operadores, 3 control de calidad, que analiza, audita y verifica de que ese proceso marche como se debe, de que esta parte, este anillo, esté bajo las especificaciones. Entonces, eso es lo primero que vamos a definir. La parte, 5 elementos y 3 operadores. Seguidamente nos vamos a lo que es la recolección de datos. Coloco la fecha, el equipo que voy a analizar es un calibrador digital, el código del artículo y las especificaciones que voy a medir de la parte es el diámetro y está en milímetros. Aquí tenemos las diferentes constantes que nos da la metodología que posteriormente le iremos analizando. ¿Cómo empieza el estudio? Bien, lo primero, recuerden, tenemos que enumerar las partes. El encargado de hacer la conducción del estudio debe clasificar esas partes y él debe saber cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No así los operadores, ¿okay? Los controles de calidad que estamos utilizando, que son 3 dentro de este estudio, no deben saber cuál es la número 1, cuál es la 2, la 3, la 4 y la 5. Bien, entonces el primer caso es el operador 1. Le damos la primera parte o la primera pieza que tomamos en nuestra línea de producción. Con el calibrador le damos para que mide el diámetro. En la primera medición dio 25.1, en la segunda 25.1, en la tercera 25.1. Le damos la segunda pieza a este operador para que también la mida. Le damos la tercera pieza, la cuarta y la quinta. ¿Okay? Este operador, el operador número A, el controlador de calidad número 1, midió en 3 ocasiones cada pieza y aquí están registradas esos datos. Posteriormente le sacamos el promedio, bien, a cada una de las piezas, las mediciones que dio cada pieza para este operador, perfecto. Y en la parte inferior vamos a obtener el rango. El rango sería la resta del número mayor menos el número menor. Aquí aparece la fórmula dentro de Excel. Una vez que tenemos estos datos, observen, aquí vamos a obtener el promedio de la primera medición, ¿ok? El promedio de la segunda medición, el promedio de la tercera medición. Tenemos el promedio de lo que es el promedio de los promedios y el promedio de los rangos. Bien, promedio de los rangos que tenemos aquí. Ahí le dejo la trazabilidad y la fórmula dentro de Excel para aquellos que desean hacerlo dentro de este formato. Una vez que termino con el primer operador, me ubico en el segundo. Le doy la misma pieza que midió el operador del control de calidad anterior, se las doy y debe medir bajo las mismas condiciones. Ojo con esto. Siempre tiene que medirse las mismas condiciones para que no se añada una variabilidad de proceso que al final pueda disfrazar las mediciones. Por lo tanto, en las mismas condiciones que midió este operador, cada pieza se va a repetir con el segundo control de calidad. Entonces mide la primera, la segunda y la tercera. Para este control de calidad aquí tenemos los valores de la primera pieza, de la segunda, de la tercera, la cuarta y la quinta. La pieza o la parte. Recuerden que parte dentro del MCA se corresponde con las piezas, los elementos que tomamos al azar para medirlo y controlarlo. De igual forma obtenemos el promedio, repetimos el proceso, el promedio de cada medición para este control de calidad y el rango por cada uno de ellos. Y de igual forma, vean, obtenemos el promedio de las primeras mediciones, el promedio de la segunda, el promedio de la tercera. Tenemos el promedio de los promedios y obtenemos aquí el promedio de los rangos. Seguidamente vamos a buscar el tercer control de calidad y repetimos el proceso tal cual como los dos controles de calidad anteriores. Bajo las mismas circunstancias, que mida la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, las 5 piezas que escogimos al azar, la va a medir 3 veces.
obtenemos el promedio por cada pieza y el rango por cada pieza. Y después, bueno, obtenemos el promedio por cada medición. Bien, ahí está la trazabilidad, se las dejo. Bien. Y finalmente el promedio de los rangos. ¿Ok? Bien, de que ahí poco a poco vamos realizando nuestro estudio. Después observen esto. El promedio de X de A, B y C. Es decir, el promedio del operador A, B y C. En este caso simplemente vamos a sacar el promedio de los promedios que le dio en la primera pieza. Bien, en la primera pieza el promedio fue este. Para el segundo operador el promedio de la primera pieza fue este. Y para el tercer operador el promedio de la primera pieza fue este. Obtenemos el promedio de esos promedios por pieza. De igual forma repetimos aquí el promedio de los promedios por pieza. Bien, ¿lo ven? Este lo sumamos y lo dividimos entre 3 y obtenemos el promedio. De igual forma para la pieza número 4, la 5, la 4 y la 5. El promedio de los promedios por cada pieza. Ahí les dejo la rastreabilidad de la fórmula. Seguidamente, observen, aquí en esta parte voy a obtener el promedio de los rangos. Perdón, el promedio de los promedios. Bien, el promedio de los promedios. Estos simplemente datos allí que ayudan, aportan valor. Promedio de los promedios. Y aquí, observen, voy a obtener el promedio de los rangos. En esta parte, promedio de los rangos. Voy a dejarle la trazabilidad, vean, tengo el promedio de los rangos por cada uno de los controles de calidad operadores que utilicé. Y aquí, bueno, simplemente es para corroborar un valor, voy a tener el promedio de todos estos promedios que vi por cada pieza. Vean de que este debe ser igual al que está arriba, simplemente para corroborar allí la información y atenuar algún error que podamos tener. Si yo redondeo, este promedio que lo obtuve de estos valores va a ser igual a este promedio que lo obtuve de los valores que vienen aquí. Bien, una forma de corroborar de que no cometí ningún error. Una vez que tengo esto, vamos a sacar este valor, RP de A, B, C. Bien, sería simplemente, vean, lo que implica el valor máximo menos valor mínimo de los promedios. Es el rango de los promedios. Aquí tengo los valores. Observe bien, 0,2 sería el rango de los promedios, de este valor que vemos aquí. Entonces buscamos el valor máximo, el valor mínimo y lo restamos. Y ahí tengo el promedio de los promedios. Voy a reducir este valor. Bien. Ahora voy a tener el rango promedio. Que eso es un valor que ya lo obtuvimos en esta parte. Vean, el rango de los promedios. Aquí le dejo la trazabilidad. Sumo estos tres valores de los rangos que me dio por cada uno de los operadores que hicieron la medición. Y voy a obtener el promedio de los rangos. ¿Ven? 0,01. Seguidamente la diferencia máxima entre la diferencia mínima de los rangos, perdón, de los promedios. ¿Bien? Promedio 1, promedio 2, promedio 3. Obtengo ese valor. 0,0, voy a redondearlo. 1. Bien, vean de que es el mismo que está aquí arriba. Simplemente lo que estamos es verificando la información. Aquí tengo el promedio, en este caso, la diferencia, el rango de los promedios. Aquí tengo el promedio de los rangos y aquí la diferencia máxima y mínima de los promedios. Bien, vean, ahí les dejo la trazabilidad para aquellos que quieran hacerlo dentro de Excel. Una vez que tenga esto, busco el límite inferior del rango. Vamos a realizar una gráfica de rango y una de X barra. Recuerden que en este caso sería M39, que es el promedio de los rangos, por K8. Bien, si yo busco K8, vean, K8 sería un valor de 3 igual a 0. Cuando son 5 lecturas con 3 operadores, el valor es 0. Por lo tanto, el rango inferior es 0. Y el rango límite superior sería multiplicar B42, que es el promedio de los rangos, ¿okay? Que es este mismo promedio que tengo aquí. Vean de que se repite aquí, es el mismo promedio. Ese promedio de los rangos, disculpen, aquí está. El promedio de los rangos por K7. K7 lo tenemos aquí, que sería 2.58.
Allí tenemos el límite superior y el límite inferior del rango. ¿Bien? Esa gráfica de rango lo vamos a tener aquí abajo. Bueno, más tarde la vamos a explicar. Vamos a obtener esta fórmula. Bien, vean, para sacar el límite superior del rango, bueno, vean que es el que acabamos de calcular allí. Y vamos a realizar esta gráfica. Bien, esta gráfica que vemos aquí la vamos a realizar en función de los rangos de cada operador, los datos del rango que le dio a cada operador. Bien, los rangos los tenemos aquí arriba. Bien, tenemos el rango del primer operador, el rango del segundo operador y el rango del tercer operador. Estos puntos los vamos a graficar conjuntamente con estos dos límites superior del rango. Y esta gráfica que corresponde en esta ocasión. Vean, límite superior, límite inferior. El operador A le dio estos datos, el operador B y el operador C. Bien, de allí vamos a nosotros a sacar esta gráfica que más tarde la vamos a explicar. Seguidamente que obtuvimos esto, observen que vamos a empezar a calcular cada uno de estos valores, bien sea la variación, el análisis de unidad de medición, la variación del operador, la variación de RR, la variación de la parte, la variación del instrumento, la variación total. Bien, y aquí va a estar el porcentaje y esto va a ser la definitiva, nos va a decir si el RR es aceptable o no. Y calculamos el número de control de datos, ya vamos para esa información. El MCA nos da este formato para nosotros calcular esto que vamos a hacer aquí actualmente. Después que terminamos de calcular, recolectar las datas y sacar cada uno de estos valores. Bien, esto nos lo da el MCA. En el reporte de repetibilidad traemos el promedio del rango, la diferencia que acabamos de calcular, el RPE, y vamos poco a poco haciendo estas mediciones, ¿ok? O esta fórmula que es muy sencilla. Bien, esto está dentro del MSA, que si ustedes lo quieren tomar en cuenta, bueno, ahí lo tienen. Es muy sencillo. Nosotros lo vamos a ubicar aquí ya que la tenemos ya formulada. Y vamos a ir paso a paso. Primero, la repetibilidad, variación del equipo. Bien, tenemos la fórmula. Y en este caso, para calcular la variación del equipo, aquí leo la trazabilidad, sería multiplicar este valor por I57, que sería esta constante que tenemos aquí. Pruebas, ¿cuántas pruebas hicimos? Fueron 3 operadores, por lo tanto fue la constante que vamos a usar para calcular la variación del equipo. Bien, aquí tenemos ese valor. Posteriormente obtenemos este valor, la variación del operador. Bien, ahí les dejo la fórmula. Vean, está incluido B45. Bien, B45 lo voy a subir un poco, voy a bajar esto aquí. Vean, B45, aquí está B45 multiplicado a J66, que sería esta constante para 3 operadores. Si hubiésemos utilizado 2, colocamos 2, pero fueron 3 operadores, elevado al cuadrado menos E59, aquí tenemos E59, dividido entre 15. ¿Ok? Entonces, para cuando son 5 operadores, recuerden que fueron 5, 5 por 3, 15, que fue la medición. Bien, ok, después que obtuvimos esto, obtenemos el valor. Vean, el valor es este por la variación del operador. Seguidamente vamos a buscar repetibilidad y reproducibilidad. Esa fórmula la tenemos aquí, vean, se lo voy a dejar allí plasmada. Sería E59 elevado al cuadrado más B65 elevado al cuadrado. Esto es carpintería, chicos, ¿ok? Todo esto es carpintería. Seguidamente vamos a lo que es la variación en porcentaje, que es el valor que nos interesa. Esta parte inferior, busco la variación de la parte. Faltó unos datos aquí. Vean, calculo esto. Ya se lo mostré. Después viene lo que es la variación de la parte, que sería B40, este valor, por J80. J80 está aquí arriba. ¿Lo ven? B40, perdón, este B40 por J80, que es el valor que está aquí abajo. Bien, ahí les dejo toda la rastreabilidad para que puedan realizar las fórmulas en Excel. Aquí está este valor multiplicado por este. Seguidamente obtengo la variación, esta variación que sería C72
elevado al cuadrado más la variación de la parte elevado al cuadrado. Bien. Carpintería. Se lo digo poco a poco para que vean la fórmula. Pero todo eso es carpintería y aparece en este formulario de MCA. Bien. Finalmente lo que nos interesa, la conclusión. Vamos a obtener el porcentaje del instrumento utilizando esta fórmula. Sería E59, que lo tenemos aquí, la variación del instrumento, por E82. ¿Qué es esta? Bien. Obtenemos esa variación del instrumento que corresponde a mi sistema de medición, un 6.2%. Después obtenemos la variación del operador. El operador también trae una variación del sistema que sería, observen, este valor B65 entre E82, como lo ven allí. ¿Bien? Esa es la variación del operador. Después obtenemos el R&R. Observen cómo lo vamos a calcular. Sería C72 entre E82. ¿Bien? Tenemos el R&R que es 7.4%. Y la variación de la parte. La variación de la parte siempre tiene que ser cerca del 100%. Que sería E77 entre E82. Tenemos la variación de la parte. Bien. Obtenemos el número de control de datos. Este valor lo vamos a obtener multiplicando 1 por E41, que es una constante. Abre paréntesis, E77 se lo dividimos a C72. Y después de que tengamos esa variación, se lo multiplicamos por esa constante, que es 1.41. Y me da el siguiente valor. Una vez que tuvimos esto, algunos dirán que es un poco engorroso, pero esa fórmula hay que hacerla paso a paso para que vean cómo se debe plasmar y así no tener errores puntuales en lo que es el análisis final. Lo primero, el RR. Observen, para aceptar el RR, repetida por reproducida, tiene que ser menor al 10%. Si está entre 10 y 30%, depende de la importancia de la aplicación de los costos, la dificultad de las mediciones. Si los costos son muy altos y la medición no es tan exigente, bueno, quizás podamos aceptar un RR cercano al 30, entre 10 y 30%. Si el RR es mayor al 30%, está rechazado ese sistema de medición, ese estudio de medición está rechazado. Se tiene que ver cuáles son las causas primordiales que está trayendo una variabilidad y se deben corregir porque el sistema de medición no está siendo efectivo a la hora de controlar numéricamente tu proceso. Bien, en este caso el RR mayor por debajo de 10, 7.4, es decir, es excelente. Muy bien, muy buen resultado. El número de control de datos, este valor 19 que tenemos aquí, que muchos no le prestan la debida atención, indica lo siguiente. Si el sistema de medición tiene la resolución adecuada para medir y percibir las variaciones de las piezas o de las partes, si es menor a 4, la resolución del sistema es inadecuado. Si es mayor a 4, la resolución del sistema es adecuada. Es decir, si este valor NDC, si es menor a un 4, quiere decir de que tu sistema de medición no tiene la resolución o la discriminación adecuada para detectar la variabilidad que tenga las piezas dentro de tu proceso. Por lo tanto, cualquier variación que tenga tu proceso, el sistema de medición no la va a detectar y va a cubrir aquellos puntos donde se salga del límite de control. Por lo tanto, la información que dé numéricamente no corresponde con la realidad, porque no detecta las variaciones. Tú lo que quieres es detectar las variaciones para saber si tus piezas están dentro de los límites de control o no están dentro de los límites de control. Por lo tanto, es importante de que esta discriminación esté por encima de un 4%. Posteriormente viene lo que es la variación del instrumento, vean de que es un 6.2%, la variación que dan los controles de calidad del operario es 3.98%, y la variación de la parte, que obviamente tiene que estar por encima de un 90%. Lo que se quiere es detectar, controlar la variación que tenga la parte, que en este caso eran las piezas que tomamos de forma aleatoria dentro de mi línea de producción. Bien, este estudio está aprobado. Vean, ¿quién tiene mayor variabilidad? ¿El instrumento o el operador? El instrumento aporta mayor variación a esa variación total de mi sistema de medición. Los operadores están midiendo bien, el RR está bien, la variación de la parte se detecta, todo está perfecto dentro de estos sistemas. Posteriormente tenemos las siguientes gráficas. Vean, aquí se graficó cómo fue el comportamiento por operador. La primera pieza, la segunda pieza, la tercera pieza. Vean de qué se parece al segundo operador, cómo fue el comportamiento. El tercero también fue bueno. Vean de que siguen las mismas pendientes. Los tres operadores allí gráficamente demuestran de que tienen consistencia.
Posteriormente tiene esta gráfica, la gráfica de promedios operarios de parte. ¿Cómo yo calculo los límites de control superior? Bueno, muy sencillo, M40, aquí los tenemos, más K9, ok, K9, que K9 es una constante que para este ejemplo viene siendo 1.02. Son constantes que están dentro de lo que es las gráficas de control. Bien, eso se busca allí en base a la cantidad de operarios y a la cantidad de mediciones que vayamos a realizar. En este caso fueron 5. De allí tenemos el límite de control superior y vamos a obtener el límite de control inferior, que es la misma cantidad, solo que aquí va el signo menos. Este valor por este igual a la misma constante a 2, que es este valor que está aquí. Allí le dejo la trazabilidad. Bien, y vamos a colocar los promedios de las mediciones. Estos promedios que vemos aquí. El primer promedio lo vamos a graficar, el segundo promedio del operador y el tercer promedio del operador. Ok, y aquí tenemos nuestra gráfica de promedios operador rango. ¿Bien? Aquí la vemos. Límite inferior, límite superior y las mediciones promedio del primer operador, la del segundo operador y la del tercer operador. ¿Cómo analizamos esta gráfica? Observen bien. Dado que los límites de control para el promedio de las partes, ojo, óigase bien, se basan en la repetibilidad del instrumento más que en la variación de parte a parte, la mayoría de las mediciones de las medidas de los subgrupos debería estar fuera de los límites de control. En caso afirmativo, se concluye que el instrumento detecta la variación de la parte a parte. Si ninguna de las medidas está fuera de los límites, entonces se concluye que la variabilidad de parte a parte está siendo ocultada por la variación instrumental. La variación instrumental domina la variación del proceso. Si las partes se seleccionaron esperando que representaran la variación del proceso tal como se establece en las condiciones de la experimentación, entonces el sistema de medición es inaceptable para el propósito del análisis en proceso. Mientras mayor es el número de medidas que caen fuera de los límites de control de esta gráfica y los operarios coincidan en cuáles partes cayeron fuera de control, entonces las mediciones son útiles. Esto tiene que ver con este punto de NDC, número de control de datos. Si este valor está por encima de 4, quiere decir que mi sistema de medición detecta eficazmente la variación que tenga la parte, las piezas que se están produciendo. Si está por debajo de 4, no detecta esa variación, sino que la disfraza, la cubre, la espía. Y por lo tanto no se va a poder controlar ese proceso con ese sistema porque va a ser ineficaz. Y esta gráfica nos dice de que para saber si el sistema de medición está detectando esa variación de la parte, la mayoría de los puntos tienen que estar fuera de los límites de control, es decir, fuera de estos dos límites de control que acabamos de calcular. Y vean de qué es el caso. Las partes están por encima de los límites de control que calculamos. Lo que quiere decir que el sistema de medición detecta la variación que tiene la parte y por lo tanto es eficaz ese sistema de medición. ¿Ok? Para eso nos sirve la gráfica de promedios, ya el operador del instrumento. Y esta gráfica que la calculamos, recuerden, con estos límites de control. Tenemos estos límites de control y vamos a graficar el promedio de los rangos. En este caso será este valor promedio de los rangos por cada uno de los operadores en función de las piezas. Bien, eso lo vamos a graficar en este punto. Vean, límite inferior es 0, límite superior y la gráfica de los rangos. Vean, la gráfica del operador A, la B y la C. ¿Cómo entendemos esta gráfica? Bien, veamos. Óigase bien. Si todas las gráficas de rango están bajo control estadístico, bajo los límites de control, implica que todos los operarios hacen el trabajo de forma similar. Si un operario tiene un punto fuera de control, significa que ese operario no tiene un método consistente con el resto de los operadores de ese instrumento. Es decir, su método es diferente al resto, por lo tanto muestra inconsistencia. Si todos los operarios tienen puntos fuera de control, indica que el sistema de medición es sensitivo a las técnicas del operario y es necesario mejorar esa técnica para obtener datos útiles.
Entonces, esta gráfica sí tiene que estar bajo control estadístico, bajo los lineamientos o bajo los límites de especificaciones que acabamos de calcular, límites de control. En este caso, el operador ACE salió en un punto, pero aquí puede ser algo específico, algo puntual. Ahí tenemos que ver, porque los datos previos nos dicen de que el sistema de medición es eficiente. Pero ven de que la mayoría está bajo los lineamientos de lo que son los límites de control. Bien, este es un punto, pero el resto y la gran mayoría están dentro de los límites de control. Por lo tanto, la gráfica de rango para repetible del instrumento me dice que sí, es aceptado. ¿Ok? De esta forma pudimos nosotros realizar un estudio de RR utilizando una hoja de Excel, utilizando gráficas que nos van a ayudar a nosotros a analizar un poco la conclusión de ese estudio de RR. Y recuerden los siguientes parámetros. NDC tiene que estar por encima de 4, RR por debajo de un 10% es lo ideal, pero si está entre 10 y 30% se tienen que ver, aplicar la norma que dice manual MCA, y que ve qué tan importantes son las mediciones y qué tan específico o contundente tiene que ser esa exactitud y precisión de mi sistema de medición. La variación de la parte tiene que estar por encima, casi que a un 100%, porque detecta la variación que tenga las piezas que están dentro de mi línea de producción. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad. Nos veremos en un próximo video.